acompañarnos. Mávila, muy buenas noches, gracias por la invitación. En primer lugar, si me permite, expresar el respaldo al firme pronunciamiento que ha hecho nuestra presidenta y que antes lo había hecho el señor Premier, en el sentido de que no, para el Perú no existe ninguna diferencia limítrofe en el distrito de Santa Rosa de Amazonas y que el pueblo peruano tenga la plena seguridad de que el distrito de Santa Rosa es netamente peruano. Correcto. Sobre este punto, sin embargo, el canciller Schaller ha dicho que esto hay que dejarlo a los diplomáticos, a los equipos técnicos diplomáticos, para que finalmente se resuelva si es que hay alguna duda, vamos a ponerlo así, por parte de Colombia. Y ha mencionado el trabajo de esta comisión mixta. La pregunta que muchos se harán en sencillo es: ¿por qué tiene que seguir existiendo una comisión si el tema limítrofe ya está zanjado desde inicios de 1922 y ratificado por el Tratado de Río de Janeiro? Claro, es por lo mismo que usted señaló hace un momento, ¿no? La naturaleza es viva y hay islas que van surgiendo, islas que van desapareciendo. Entonces, el objeto de esta comisión es poder asignar estas nuevas islas. En el caso de Chinería no se presenta esta situación, porque el terreno o la nueva isla que se señala para nosotros como peruanos es una extensión De de la Chinería. isla de Es Chinería una que extensión fue de Chinería. cortada por el río. Pero el día de hoy yo estaba haciendo algunas consultas con algunos expertos y me dice que esta situación está volviendo a su causa normal. Es producto de que el río Amazonas se está secando en algunas proporciones, es un hecho innegable. Entonces, aparentemente, la situación está Pero volviendo a la alejándose de normalidad. Colombia. Efectivamente, se aleja de Colombia, ¿no? Pero la isla Chinería sigue en el mismo sitio y efectivamente, como lo dice la señora presidenta y el premier, esa isla fue asignada a Perú en el año de 1922 y ratificada en el año de El 1934. día de hoy veíamos un equipo de ministros llegar a la zona, conversar con los pobladores, y enhorabuena que lo hagan, pero hay que reconocer también que en el Perú nos ha faltado desarrollar las fronteras. Y esto es un hecho. Son poblaciones que exigen. Se creó el distrito justamente para entregarle una mejor partida presupuestal. ¿Han conversado ustedes de esto, del desarrollo fronterizo de nuestro país? Sí, es una preocupación permanente. No podemos ignorar de que efectivamente nuestras fronteras de alguna manera han estado descuidadas. En el caso del De la distrito de frontera con Santa Colombia en Rosa, particular, 1.600 claro, kilómetros tiene la claro, frontera. y específicamente en el caso del distrito de Santa Rosa, la idea es crear un distrito para que los servicios puedan servir de la mejor manera a esta población que de alguna u otra forma tiene a veces que recurrir a Leticia, ¿no? Para poder Sí, tener es usual algunos porque servicios cuando, esenciales. cuando uno mira, evidentemente ve una localidad mucho más desarrollada, más urbanizada que lo que se ve del lado peruano. Entonces, claramente ahí hay que hacer un trabajo que hay que poner en marcha, una estrategia que no puede demorar mucho tiempo, y me imagino que eso habrá sido motivo de intercambio de ideas, por lo menos entre los ministros que integran el gabinete en las últimas horas. Claro, esta es una necesidad, es una situación que no la podemos resolver de inmediato porque es el resultado, pues, de muchos años de descuido de nuestros gobernantes y probablemente, como le digo, es necesario poner una mirada un poco más intensa en el desarrollo de nuestras fronteras para evitar este tipo de situaciones, que nuestros compatriotas tengan que recurrir a países limítrofes para satisfacer necesidades que como Estado nosotros estamos obligados a prestar. De acuerdo, el Perú y la Cancillería sobre todo está apelando a compromisos internacionales, a un tratado que ratificó además los límites que se establecieron en 1922, que es el Tratado de Río de Janeiro. Esto habla del compromiso de nuestro país con esos tratados internacionales. Sin embargo, no es una contradicción que a su vez este gobierno esté evaluando que el Perú se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, no es una contradicción porque lo que protege, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos son precisamente derechos de las personas. Acá no estamos hablando de derechos de las personas, sino estamos hablando de derechos limítrofes, como lo ha planteado el presidente Petro, que para nosotros no tiene la misma connotación, porque para nosotros no existe ningún problema limítrofe porque nosotros somos respetuosos del derecho internacional y el derecho internacional nos dice que la isla de Chinería es una isla peruana. Correcto.
¿Por qué salir de la Corte? No es que nosotros vayamos a salir de la Corte. El ofrecimiento que hizo el señor Premier en el voto de investidura es ante el pedido de algunas bancadas importantes que ellos sí consideran de que Perú debe retirarse de la Corte. ¿Qué bancadas? No recuerdo exactamente las bancadas, pero sí hubieron pedidos específicos del retiro de Perú de la Pedidos Corte. específicos al presidente del Consejo de Ministros. Pedidos específicos al Consejo de Ministros. Fuerza Popular, Alianza Fuerza para Popular, el Progreso. renovación. Fuerza Popular, Renovación. Renovación Popular, sí, exacto. Entonces, se consideró de que ante estos pedidos no podíamos permanecer indiferentes y el ofrecimiento fue vamos a evaluar. Nunca se dijo nos vamos a retirar de la Corte y es lo que se está haciendo en este momento. ¿Cuánto tiempo se va a evaluar para conocer finalmente la decisión o la posición firme del gobierno sobre este tema? Mire, nosotros estamos en contacto permanente con nuestros pares de la Cancillería. La Cancillería, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sería la competente para analizar esta situación. Efectivamente, ellos han formado una comisión que creo que su plazo va a ser de un mes, en el cual propondrán cuál es la metodología para formar esta comisión. ¿Todavía no se ha formado? Todavía no se ha formado. Ellos están haciendo el estudio, ¿Quién les dijo? ¿La Cancillería? el equipo técnico de la Cancillería. Ellos son los que van a proponer. Como ministro de Justicia, ¿qué posición tiene usted con relación? Mire, la posición es la que se tome en el momento porque son situaciones que se tienen que evaluar. Es una situación difícil, compleja, no es tan simple decir nos retiramos de la Corte porque tenemos que sopesar varias situaciones. Sin embargo, allí. la presidenta ha dicho enfáticamente que no somos colonia de nadie, lo cual no refiriéndose a la situación justamente de la Corte. Ha dicho que no somos colonia de nadie, es decir, atribuyéndole a la Corte una intromisión en asuntos Claro, internos. lo cual no significa, Mávila, que la presidenta haya dicho que nos vamos a retirar de la Corte. Lo que pasa es de que la Corte ha utilizado un mecanismo que, de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho, no está previsto en su propio reglamento y nos está disponiendo que no hagamos lo que la ley y la Constitución nos dice. La ley y la Constitución dice que el Poder Legislativo tiene que emitir ley. El Poder Legislativo ha aprobado una ley que concede amnistía a aquellos militares, a aquellas rondas que han luchado contra el terrorismo y la Corte nos ordena de que no procedamos con esta ley. Entonces, lo que nosotros decimos, esta situación todavía no ha sido sometida a la jurisdicción de la Corte, porque es un principio básico que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se rige por el principio de subsidiariedad. Correcto, es decir, que nosotros solo podemos recurrir a esta instancia cuando hayamos agotado los recursos internos que existen en el país. Por eso, podríamos hablar de un apresuramiento por parte de la Corte porque no se habían agotado las instancias internas. Sí. Pero hay una ley en particular que la Corte observa y que ve con mucha atención, que es la amnistía que se ha aprobado para policías y militares entre los años 1980 y 2000 en el marco de la lucha contra el terrorismo. Es una ley que ya el gobierno va a promulgar porque esto se anunció en 28 de julio. Hemos conversado, es más, con usted lo tuvimos en la mesa de RPP y nos dijo que la ley se iba a aprobar. Por lo menos es lo que adelantó el ministro Quero también aquí en nuestros estudios. Sí. La ley se va a promulgar. Yo lo que dije en ese momento es que estaba la ley en evaluación. Claro, pero el ministro Quero luego nos ha dicho aquí que se va a promulgar. Hay algunos ministros que tienen una opinión favorable. Yo le puedo adelantar que el Ministerio de Justicia también ya hizo su evaluación. No ha sido una evaluación pacífica, hemos sopesado diferentes aspectos y estamos emitiendo una opinión favorable por la promulgación de la ley, lo cual no significa que se vaya a promulgar, porque la opinión que emite el Ministerio de Justicia no es la única para que el Ejecutivo pueda promulgar la ley. Falta el pronunciamiento del Ministerio del Interior, falta el pronunciamiento del Ministerio de Defensa. Entonces, cuando tengamos todos los pronunciamientos de los sectores involucrados... El ministro del Interior ya ha dicho que sí. El ministro Quero ha dicho que sí. Claro. El Premier incluso se ha pronunciado a favor de la norma.
Usted, que ese es el asesor jurídico de la presidenta, también dice que su informe es positivo a En la este norma. momento, efectivamente. Por lo tanto, entonces, ¿por qué retrasar algo y por qué jugar con el plazo y no decir que la norma va a ser promulgada? Es que yo no puedo adelantar esa opinión mientras no haya sido sometido al Consejo de Ministros. Yo lo que le digo es la opinión del sector y la opinión del sector es favorable, pero el ministro de Justicia no tiene la potestad de poder promulgar una ley. Eso tiene que ser sometida a el Consejo de Ministros. Cuando el Consejo de Ministros decida lo que se va a hacer, ahí yo le puedo decir, esta es la posición oficial del Ejecutivo. Bueno, el tema de la Corte Interamericana pasa también porque desde el Congreso hay propuestas para que nuevamente retorne la pena de muerte a nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos termina siendo un obstáculo para las pretensiones de estas bancadas importantes como usted las ha calificado. Por eso vuelvo al tema. Usted, en tanto asesor jurídico de la presidenta, ¿qué opina sobre la relación del Perú y la Corte? ¿Hay que separarse de la jurisdicción de la Corte o hay que tomar, digamos, las recomendaciones de la Corte, pero de pronto no acatar necesariamente todas como se ha venido haciendo? Mire, en este momento nosotros estamos sometidos a la jurisdicción de la Corte. Mientras no haya un pronunciamiento o una decisión, nosotros respetamos los pronunciamientos de la Corte. Lo que cuestionamos es que se nos pretenda imponer una situación que no está contemplada dentro del reglamento. Eso es lo que nosotros cuestionamos, pero en este momento nosotros no hemos dicho no vamos a obedecer lo que dice la Corte. Usted ha sido fiscal Sí, por supuesto. antes de trabajar en el Ejecutivo. Sí, sí. ¿Está a favor de la pena de muerte? La opinión que yo pueda dar no la puedo expresar aún quisiera porque yo ya no soy Enrique Alcántara. Yo represento al Ejecutivo y como lo repito, no puedo expresar una opinión personal porque ya no tengo esa condición. Tengo que hablar con la voz del Ejecutivo y eso será cuando tomemos una decisión definitiva. Se está evaluando porque se habló de una comisión también, a Sí, propósito, pero la comisión ya tiene tiempo trabajando, por lo menos desde que se anunció. Y hasta la, el momento no conocemos en qué consiste el trabajo de esa comisión. de Porque la eso está... comisión que evaluó la pena de Sí, muerte. Sí, exacto. sí, fue una comisión que se trabajó a nivel ¿Ya dejó de nacional. trabajar? Sí, el plazo se cumplió. Sí, que iba a hacer consultas a la sociedad civil incluso. Se ¿Y hizo. cuál fue la conclusión de la La comisión? conclusión es que mayoritariamente la población quiere que se imponga la pena de muerte. Hay opiniones divergentes, por ejemplo, en la academia, por ejemplo, de los operadores de justicia, digamos Poder Judicial, digamos Ministerio Público. La misma Defensoría del Pueblo se opone a la aplicación de la pena de Por lo muerte, tanto, pero la población mayoritariamente dice de que sí quiere la pena de ¿y muerte. eso qué Pero significa? nosotros no nos podemos llevar, digamos, por lo que diga la población. También forma parte de una evaluación. Y las conclusiones de esta comisión servirán también de insumo para la evaluación que será en esta comisión si nos retiramos o no nos retiramos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero también, a ver, uno por un lado se pregunta y dice, entonces, ¿para qué se creó una comisión? Si al final no iba a haber una posición clara, sí o no, a la pena de muerte. Eso no hay una respuesta, a pesar de todo el trabajo desplegado, de las reuniones que se han sostenido y de los informes. Eso por un lado. Y por el otro lado, la idea de que la presidenta estaría interesada en apartarse de la Corte por las víctimas de las protestas, ¿no? Por este pasivo, si se quiere, o por esta mochila que ella carga, porque todavía no se ha terminado de esclarecer el tema de las muertes y menos de compensar a las víctimas de quienes perdieron la vida en el marco de esas protestas sociales. Mire, ¿Cuál es la situación de las víctimas en este momento? el trabajo que se hizo en esta comisión fue un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitió captar el sentir de la población, ¿no? Hubiera sido muy fácil que se consultara a 4 o 5 expertos y ellos nos Pero pudieran dar usted la opinión. acaba de decir que aun cuando la población la quiere, no se puede tomar una decisión solo porque la población quiere. Por supuesto, pero es un elemento importante para evaluar, ¿no? Cuando nosotros sometamos el resultado de este trabajo que se hizo a la comisión que se va a formar, esto servirá como un insumo importante. Y respecto a que la presidenta tenga algún interés en el retiro de la Corte, esto no funcionaría porque el retiro de la Corte no es inmediato, ¿no? Entonces, si hipotéticamente llegara este caso a la Corte, esto no tendría por qué tener ninguna injerencia en las probables
en los probables juicios que se realicen al respecto. Aparte de que las investigaciones que se realizan sobre las lamentables muertes que se suscitaron entre el año 2022 y los primeros meses del año 23, está en investigación en el Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien tiene que establecer las responsabilidades que hubieran. ¿Las indemnizaciones? ¿Hay algún tipo de indemnización o se está esperando que termine la investigación? Claro, de inmediato cuando sucedieron estas lamentables muertes, se creó una comisión para poder indemnizar a estas personas que fueron víctimas de muerte o de lesiones, ¿no? Se excluyeron simplemente aquellas personas que se había acreditado su participación directa en estos hechos violentos. Correcto. ¿Usted es partícipe de la idea o usted es de la idea de que la reforma del sistema de justicia tiene que llevarse a cabo durante este gobierno? Mire, estamos haciendo un trabajo importante. En el Ministerio de Justicia existe una comisión para la reforma de la justicia y no es como muchos expertos han dicho de que es de interés de la señora presidenta. Esto es un mandato legal que viene desde el año 2019. Nosotros solamente hemos reactivado esta comisión que estaba dormida y que no hacía nada. Para nosotros es importante una reforma de la justicia. Y no solamente para nosotros. El Congreso en este momento también tiene una comisión especial que va a presentar un proyecto de reforma de la justicia. Y el Día del Juez, que ha sido El la Poder semana Judicial. pasada, la señora presidenta también anunció de que ellos tenían su propio proyecto. Lo cual significa que al menos los sectores que están involucrados consideran una necesidad la reforma de la justicia. Pero la presidenta del Poder Judicial ha sido bastante clara. Una cosa es una intromisión, otra es una reforma con autonomía. Por eso uno no termina de entender qué tiene que ver el Congreso aquí. Sí debería ser, como nos decía más temprano, por ejemplo, el general Roberto Quiabra, congresista también de la República, precandidato por una alianza a la presidencia de la República. Él decía que la reforma la tienen que hacer los que van a ser reformados, porque ellos conocen el problema a la interna. Ahora, el papel del Ministerio Público, ¿cómo lo calificaría usted en los últimos años? Sobre todo el problema suscitado con la decisión de la Junta Nacional de Justicia de reponer a la doctora Patricia Benavides. Voy por la primera pregunta. La Comisión de Reforma de Justicia, de la cual el Ministerio de Justicia es el secretario técnico y es presidido por la señora Presidenta de la República, involucra a todos los sectores. Involucra al Poder Judicial, involucra al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, Sí, a la Defensoría Contraloría, también. a todos aquellos organismos que tienen que ver con la reforma de justicia. Lo cual significa que esta reforma de justicia no significa una imposición, porque cada uno lleva la posición que considera pertinente. Lamentablemente, algunos organismos, apelando a su autonomía, quieren favorecer de alguna manera su posición. Pero yo creo ¿A qué organismo se refiere? En general, porque todavía no hemos llegado a un consenso como lo deberíamos hacer. Entonces, lo que necesitamos es un poco de desprendimiento de todas aquellas instituciones que participan para llegar a un consenso. Lo que sí es cierto que todos coincidimos es que es necesario que nuestra justicia sea reformada. Tenemos defectos estructurales que necesariamente tienen que ser mejorados para que la justicia esté al alcance de la ciudadanía. Respecto a la pregunta sobre el Ministerio Público, para nosotros el Ministerio Público es un ente importantísimo en lo que es la administración de justicia. Y no es posible que veamos el espectáculo que estamos viendo. El Ministerio Público, no lo podemos negar, está en una crisis que esperemos que muy pronto se resuelva, que se define esta situación y podamos todas aquellas entidades que tienen que ver con la justicia sentarnos y trabajar juntos contra un flagelo importante como es la inseguridad ciudadana. Tengo dos preguntas antes de que me gane el tiempo. La primera tiene que ver con la liberación de cabecillas, como lo que ocurrió, por ejemplo, con los pulpos. Eso depende del INPE y el INPE depende del Ministerio de Justicia. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están saliendo de las cárceles y además de cárceles de alta seguridad presos que tienen un prontuario como el de este sujeto? Claro, lo que nosotros hemos hecho es de inmediato ordenar una investigación sumaria para poder determinar si efectivamente se ha cometido alguna irregularidad. Lo que yo le puedo decir que, por ejemplo, en el caso del señor alias Pulpo, el INPE tenía una posición
en el sentido de que la redención de penas tenían que ser 6 días de trabajo por 1 de redención. Es una decisión del INPE. Esa era la posición del INPE. Sin embargo, el abogado de esta persona acudió al Poder Judicial, que en primer lugar no le da la razón, pero una sala de Tacna le da la razón. No, pero el Poder Judicial lo que dijo es que ellos tenían una suerte de información que ponían al alcance, una lectura, una mirada sobre esto, pero que la decisión final era del INPE. A eso voy. La solicitud que se hacía por esta persona era para solicitar su libertad. Cuando el Poder Judicial dice no se aplica el 6 por 1, sino se aplica 2 por 1, la consecuencia lógica era de que se le tenía que dar la libertad, porque de acuerdo al Código de Ejecución Penal, el INPE tiene que hacer un cómputo y con pena cumplida tiene que darle la libertad. Lo que nosotros queremos investigar es que si ese proceso que hizo el INPE se ajusta a toda la normatividad vigente, si efectivamente el INPE pudo determinar que esta persona ya se había resocializado y que se podía reinsertar a la sociedad. Pero mientras como ustedes investigan, se da cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, mientras ustedes hacen una investigación y si al final llegan a la conclusión de que no había mérito y que algo se hizo mal en ese proceso, ya no se puede dar marcha atrás porque la persona ya salió de Chayapalca. Sí, pero impondremos las sanciones que correspondan porque no vamos a permitir ningún acto ni irregular ni mucho menos de corrupción, ¿no? Entonces, lo que también estamos planteando, viendo esta situación que está permitida por el Código de Ejecución Penal, no es un acto de deliberación del INPE, sino era un mandato que estaba en el Código de Ejecución Penal. Estamos planteando la modificatoria de estas normas para evitar situaciones como las que se están presentando. Hay que tener en cuenta que este código ha sido emitido muchos años atrás y que no reflejaba la realidad de violencia, de delincuencia que tenemos en este momento. Bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo nos ha ganado, pero han quedado algunas preguntas. Ojalá haya una nueva oportunidad para seguir conversando. Por supuesto. Si me permite un minuto, Mávila, le dejo este trabajo, esta obra que ha sido emitida por el Ministerio de Justicia y que es un trabajo muy importante en el sentido de que nosotros también planteamos la reforma de la justicia a través de mecanismos alternativos, como son la conciliación, el arbitraje, lo cual va a ayudar a descongestionar la carga que tiene el Poder Judicial, porque los ciudadanos pueden solucionar su controversia de una manera sencilla, gratuita y sobre todo muy rápida. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. También la publicación. Ha sido el ministro de Justicia que ha estado con nosotros. Hacemos una pausa muy breve, pero regresamos para conversar con el congresista de la bancada de Podemos Perú, Guido Bellido, que ya está en los estudios de RPP. Gracias, buenas noches.